¿qué tal? Un momentito porque se me ha pasado ponerme el micrófono para Instagram. Creo que se va a escuchar mejor así. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis muy bien y que esta clase os sirva para resolver las dudas que tengáis en equilibrio, en la parte de los factores que afectan al equilibrio químico, que es lo que vamos a ver hoy. Vale, estaba modificando un momentito la cámara de Facebook. Pues bueno, yo creo que ya podemos empezar. Si no me escucháis bien por Instagram me lo decís, ¿vale? Porque tengo puesto el micro, me lo he puesto porque creo que se va a escuchar mejor que simplemente con el audio del móvil, pero bueno, si no me escucháis bien me lo decís. Bueno, hoy lo que vamos a ver, como os estaba diciendo, son los factores que afectan al equilibrio químico, ¿vale? Y lo vamos a estudiar según el principio de Le Chatelier, ¿vale? Siempre el principio de Le Chatelier lo que dice es que una modificación que se da dentro de un sistema que está en equilibrio, el sistema se desplazará en el sentido en el que esa modificación se contrarreste, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son esos factores y hacia dónde se desplazaría el equilibrio. Pues un factor sería la temperatura. Si nosotros tenemos un sistema, una reacción en equilibrio y aumenta la temperatura, entonces lo que el sistema va a hacer es que se va a desplazar en el sentido en el que se dé la reacción endotérmica. La reacción endotérmica lo que hace es que absorbe energía. Entonces lo que se va a hacer es que al final contrarresta esa subida de temperatura, porque va a disminuir de nuevo la temperatura del sistema, ¿vale? Si por otro lado se disminuye la temperatura del sistema, entonces el equilibrio, al contrario, se desplazará según el sentido de la reacción exotérmica. Si yo disminuyo la temperatura del sistema, ¿vale?, se desplazará según la reacción exotérmica porque se desprende energía y como se desprende energía vuelve a aumentar la temperatura, ¿vale? Ahora, concentración. ¿Cómo afecta que yo varíe la concentración de alguno de los componentes de la reacción de mi sistema, ¿vale? Pues siempre se va a desplazar en el equilibrio en el sentido en el que se consuma esa variación de ese producto, ese compuesto en el que se ha aumentado la concentración, ¿vale? Por ejemplo, si yo aumento la concentración de un producto, yo tengo una reacción A más B que da, la tenemos en el equilibrio, C más D. Si yo tengo esta reacción en equilibrio y yo aumento la concentración de uno de los productos, entonces, según el principio de Le Chatelier, se tiene que desplazar según el sentido en el que se contrarreste esa modificación. Entonces, si yo aumento la concentración de alguno de los productos, lo más lógico es que se desplace según la reacción inversa, hacia reactivos para que se consuman los productos. Por otro lado, si yo disminuyo la concentración de alguno de los productos, pues lo que va a intentar es que se produzca más,
¿vale? El equilibrio se va a desplazar según la reacción directa para que se produzca más producto, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo varío el volumen o la presión? ¿Vale? Están relacionados. Si yo aumento el volumen, esto va a afectar a las reacciones en las que intervienen gases. Si no intervienen gases, no afecta. Si yo aumento el volumen o disminuyo la presión, que lo mismo es, si yo aumento el volumen, entonces la reacción se desplazará en el sentido en el que haya mayor número de moles gaseosos, ¿vale? Si disminuyo el volumen, la reacción se desplazará en el sentido en el que haya menor número de moles gaseosos, ¿vale? ¿Qué pasa si el incremento de moles, ¿no? El incremento de N, es decir, de número de moles gaseosos entre reactivos y productos es igual a 0? O sea, que tengo el mismo número de moles gaseosos en reactivos que en productos, ¿vale? Estamos hablando de coeficientes estequiométricos. Para saber el incremento del número de moles gaseosos, te tienes que fijar en el coeficiente estequiométrico, de los compuestos que son gaseosos, ¿vale? Si el incremento del número de moles es igual a 0, lo que va a pasar es que la variación de volumen o presión no me va a afectar al equilibrio, no se va a modificar, ¿vale? Bueno, pero ¿y qué pasa cuando yo añado un catalizador? ¿Va a afectar a mi equilibrio? Lo que hace un catalizador es que disminuye la energía de activación. Entonces, va a afectar tanto a la energía, va a aumentar, o sea, va a disminuir la energía de activación y entonces va a aumentar la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa, ¿vale? Pero ¿el catalizador me va a afectar al equilibrio? No. La adición de un catalizador no me va a afectar al equilibrio, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer varios ejercicios. Yo creo que nos va a dar tiempo a hacer tres problemas. Vale. En el primer problema lo que nos dicen... es que tenemos esta reacción. El incremento de entalpía de la reacción es igual a... lo voy a poner abajo. El incremento de la entalpía de la reacción es menos 218 kilojulios por mol, ¿vale? Es decir, es una reacción exotérmica. Lo que está pasando es que cuando se da la reacción, bueno, esta reacción le tengo que poner doble flechita porque está en el equilibrio. Entonces, es una reacción exotérmica, se desprende energía, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde? ¿En qué sentido evolucionará el equilibrio? ¿Vale? Yo tengo esta reacción en equilibrio. ¿Y en qué sentido evolucionará, volverá a restablecerse el equilibrio si yo aumento el volumen dejando la temperatura constante? ¿Vale? Aumento el volumen dejando la temperatura constante. Vale. Pues yo tengo aquí, bueno, para saber hacia dónde se me va a ir, hacia dónde se va a desplazar el equilibrio, lo que tengo que fijarme es en el número de moles gaseosos, ¿vale? Porque si yo aumento el volumen, como acabo de explicar hace un momento, si yo aumento el volumen, lo que va a pasar es que la reacción se va a desplazar en el sentido en el que haya mayor número de moles gaseosos. Entonces, si yo aumento el volumen, ¿hacia dónde se me va a desplazar? Se me va a desplazar hacia reactivos, porque en los reactivos tengo 1 y 2, no sé si os habéis dado cuenta, pero la reacción está ajustada. En los reactivos tengo 3 moles gaseosos y en los productos tengo solo 1 mol gaseoso. Entonces, ¿hacia dónde se desplazará? Pues se desplazará en sentido inverso, es decir, que se favorece, se desplaza hacia reactivos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando yo disminuyo la temperatura a volumen constante?
¿vale? ¿Qué pasa cuando yo tengo esta reacción en equilibrio y disminuyo la temperatura? Pues si se disminuye la temperatura, se favorece la reacción exotérmica, la reacción que desprende energía. Entonces, si se favorece la reacción que desprende energía, ¿hacia dónde se desplazará el equilibrio? Pues en sentido directo. O se favorece, se desplaza en el sentido de la reacción directa, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si se añade, si yo aumento la concentración de xenón gaseoso, ¿vale?, a volumen constante? Si yo aumento la concentración de xenón gaseoso, según el principio de Le Chatelier, lo que va a hacer el sistema es desplazarse en el sentido en el que se consuma ese xenón, ese reactivo. Entonces, ¿hacia dónde se va a desplazar? Se va a desplazar en sentido directo. ¿Vale? Y, por último, ¿qué pasará si se disminuye la presión total? ¿Qué pasa si disminuye la presión a temperatura constante? ¿Qué pasa si disminuye la presión a temperatura constante? Pues si disminuye la presión a temperatura constante es lo mismo que decir que aumenta el volumen, es decir, que estamos en el apartado A, es lo mismo. Es decir, que se va a desplazar el equilibrio en el sentido en el que haya mayor número de moles. Se favorece, se desplazará en sentido inverso. ¿Vale? Yo creo que esto, a medida que vais practicando, veréis que es sencillo, que esto de cómo se modifica el equilibrio, al final es sencillo, el principio del Le Chatelier. Vale, vamos a hacer otro problema, pero en este caso el problema ya tenemos que hacer el cálculo, ya no solamente describir. Vale, lo que dice el problema es que tenemos esta reacción donde la K sub C es igual a 4,1 por 10 a la menos 2 mol por litro, ¿vale? Dice que en el equilibrio, la concentración de Cl2 es igual a 0,53 y la concentración de PCl5 es igual a 0,32. Esto sería mol por litro, ¿vale? Me preguntan el volumen del reactor, ¿vale? Después me hacen otra pregunta, pero vamos a ver primero la primera pregunta, que es el volumen del reactor. Vale, ¿cómo calculo yo el volumen del reactor teniendo en cuenta que yo tengo esta reacción en equilibrio y que me dice la concentración de Cl2 y la concentración de PCl5? Vale, en concreto lo que me dice es que en un reactor se pone pentacloruro de fósforo. Al llegar al equilibrio, lo que tenemos es 0,53 mol por litro de cloruro y 0,32 mol por litro de PCl5. Es decir, que yo inicialmente solo tenía PCl5, pentacloruro de fósforo. Entonces, como yo veo, bueno, la reacción está ajustada y yo veo que cuando llego, si yo tengo si lo que ha pasado es que se ha descompuesto el pentacloruro de fósforo, entonces la misma cantidad, según los coeficientes estequiométricos, la misma cantidad de cloruro y el cloro molecular será la misma cantidad que yo tengo de tricloruro de fósforo. Es decir, que yo en el equilibrio tengo también 0,53 mol por litro de tricloruro de fósforo. ¿Vale? Pues ahora lo que voy a hacer es utilizar la K sub C para calcular el volumen.
¿vale? Yo sé que la K sub C es igual a la concentración de productos elevado a los coeficientes estequiométricos dividido entre la concentración de reactivos elevado a coeficientes estequiométricos. Entonces, la K sub C es 0,041. Sería 0,53. Aquí me he confundido, esto no es la concentración, es el número de moles, ¿vale? Si no, no podemos calcular el volumen. Estos son los moles de Cl2, que son los mismos que los moles de PCl3, y 0,32 moles es lo que tengo en el equilibrio de PCl5, ¿vale? Son moles, no son moles por litro. Entonces, yo tengo en el equilibrio 0,53 dividido entre volumen, que sería la concentración que tengo de cloro y de PCl3 elevado al cuadrado, porque tengo la misma concentración, dividido entre 0,32 partido por el volumen, ¿vale? Y esto es igual a 0,041. Si nosotros de aquí despejamos, nos da que el volumen es 21,7 litros. Vale, ya tenemos el volumen de nuestro reactor, que es lo primero que nos preguntan. ¿Qué es lo segundo que nos preguntan? El volumen inicial es 21,7. ¿Qué es lo segundo que nos preguntan en este problema? Pues nos dice que si se reduce a la mitad del volumen, es decir, que si ahora el volumen es 21,7 partido de 2, ¿cuál es la composición de gas en el equilibrio? ¿Vale? Si se reduce el volumen, lo que va a pasar es que la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que, bueno, no nos lo ponen, pero todos los productos son gaseosos. Entonces se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Donde hay menor número de moles. Entonces yo voy a hacer de nuevo el problema de equilibrio, que es, voy a poner la reacción. Bueno, lo voy a hacer directamente aquí arriba. Tengo aquí la reacción, entonces inicialmente yo lo que tengo es lo que tenía en el equilibrio anteriormente, que es 0,32, 0,53 y 0,53. ¿Qué me reacciona y se me forma? Pues como va de derecha a izquierda, lo que me reacciona es menos X en los productos y se me forma X en el reactivo. Y en el equilibrio, ¿qué es lo que tengo? Pues sería 0,32 más X, 0,53 menos X y 0,53 menos X, ¿vale? El volumen que salía antes era 21,4. Entonces el volumen que nosotros tenemos ahora, el volumen de ahora será 21,4 litros dividido entre 2, que es 10,7 litros. Ahora lo que voy a hacer es, con la K sub C, que la K sub C no me varía, ¿vale? Porque la K sub C varía con la temperatura, como no me dicen nada de que varía la temperatura, no me varía la K sub C. Sería la K sub C 0,041 es igual a la concentración de PCl3 y Cl2, que sería 0,53 menos X dividido entre 10,7, todo esto elevado al cuadrado, porque tengo la misma concentración de uno y otro en el equilibrio, dividido entre la concentración de PCl5, 0,32 más X, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí despejamos, la X me da igual a 0,1. Estos son moles, ¿vale? Entonces, ¿qué cantidad, cuál es la composición del gas en equilibrio? Pues lo que tengo son de moles de PCl5, tengo 0,32 más 0,1, tengo 0,42 moles,
y de Cl2 y de PCl3 tengo 0,43 moles. ¿Vale? Vamos a hacer uno más de un ejercicio, un problema de equilibrio, pero también metiendo alguna modificación, ¿vale? Vale. Dice, la composición del equilibrio. Yo tengo esta reacción. Esto no. Vale. Monóxido de carbono más agua me da CO2 más hidrógeno y me dice que la composición en el equilibrio yo tengo 0,1 moles, estos son moles, de monóxido de carbono, 0,1 de agua, 0,4 de dióxido de carbono y 0,1 de hidrógeno. Esas son la composición que me dice que tengo en equilibrio, en un matraz de 1 litro. Es decir, que igualmente eso lo podemos pasar a molar, mol por litro, porque como es un matraz de 1 litro, pues da lo mismo. Vale, me dice que se añaden a la mezcla en equilibrio sin modificar el volumen. O sea, yo tengo esto en equilibrio y una vez que ya lo tengo en equilibrio, añado 0,3 moles de hidrógeno. Yo añado 0,3 moles de hidrógeno. Dice que hallemos la nueva concentración de monóxido de carbono que se encuentra en el equilibrio. Eso es lo que me dice el problema, que hallemos. Inicialmente yo tengo esta reacción, la tengo en equilibrio, ¿cuáles son las concentraciones en equilibrio? Pues esta que tengo aquí, 0,1 molar, 0,1 molar, 0,4 molar y 0,1 molar de hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo le añado 0,3 moles más de hidrógeno. Y me pide el problema que calcule la concentración de monóxido de carbono en el equilibrio, una vez que se vuelve a restablecer el equilibrio. Vale, lo primero que yo puedo hacer, ¿vale? Porque como me dan las concentraciones en el equilibrio, lo primero que yo puedo hacer que es, pues voy a calcular la constante de equilibrio, para luego poder calcular la concentración de monóxido de carbono en el nuevo equilibrio, ¿vale? Entonces la concentración, la K sub C, ya hemos visto que sería, bueno, comprobamos que la reacción está ajustada, la K sub C es igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de CO2 dividido entre la concentración de monóxido por la concentración de agua. Entonces, la K sub C es igual a 0,4 por 0,1 dividido entre 0,1 al cuadrado. ¿Cuánto da la K sub C? La K sub C da 4. Vale, pues ya tengo la K sub C. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? La K sub C es igual a 4. Ahora lo que voy a hacer es un problema de equilibrio, ¿vale? Ahora voy a poner inicialmente, ¿qué es lo que tengo? Pues inicialmente lo que tengo es una concentración de 0,1 molar de CO, ¿vale?
0,1 molar de H2O, 0,4 molar de CO2 y ahora no tengo 0,1 molar de H2, ¿vale? Lo que tengo es 0,1 molar o 0,1 moles, como estamos trabajando con un litro, porque me dice que el volumen del matraz es 1 litro, pues me da igual hablar en molaridad o en moles, porque como la molaridad es dividido por 1, pues me da lo mismo. Entonces, en este caso lo que tengo es 0,1 molar o 0,1 moles más 0,3 moles que le he añadido. Entonces tengo 0,4 moles por litro o lo que es lo mismo 0,4 molar, ¿vale? Ahora, ¿qué me reacciona y se me forma? ¿Qué me reacciona y se me forma? Pues me reaccionará, lo primero que tengo que ver es hacia dónde se desplaza. Si nosotros vemos que hemos añadido hidrógeno, entonces lo que va a pasar es que se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces me va a reaccionar el menos X, lo pongo ahí porque se desplaza hacia la izquierda, y aquí pongo más X porque se me va a formar más, ¿vale? Y en equilibrio lo que voy a tener es 0,1 más X, 0,1 más X, y aquí voy a tener 0,4 menos X, 0,4 menos X. Vale. Ahora, lo que voy a hacer es, como ya tengo el coeficiente de equilibrio, pues entonces la constante de equilibrio, pues entonces lo que voy a hacer es despejar la X. Sería 0,4 menos X al cuadrado dividido entre 0,1 más X al cuadrado. Aquí me puedo quitar los cuadrados si yo hago la raíz cuadrada en ambos términos, ¿vale? Si yo hago la raíz cuadrada en ambos términos, lo que me queda es 2 es igual a 0,4 menos X, 0,1 más X, dividido entre 0,1 más X. Y si yo despejo de ahí la X, me sale 0,066 molar. Es decir, que lo que me reacciona de dióxido de carbono y de hidrógeno, o lo que se me forma de agua y de CO, de monóxido de carbono, es 0,066 molar. Como a mí me piden la concentración de CO en el nuevo equilibrio, lo que yo tengo que hacer, la concentración de CO es 0,1 más X, es decir, 0,1 más 0,066. Esto lo que me da es 0,166 molar de monóxido de carbono, ¿vale? Pues estos son los problemas que yo tenía pensado hacer hoy en la clase sobre, bueno, ver lo que hemos visto de los factores que afectan al equilibrio, que hemos dicho que son la temperatura, la concentración de alguno de los reactivos o alguno de los productos y la variación del volumen o la presión del sistema, ¿vale? Ya hemos dicho que los catalizadores no afectan al equilibrio. Y bueno, y hemos hecho varios problemas, 2 de los cuales son con cálculos, que yo creo que es donde más podéis tener problemas. Pues no sé si tenéis alguna duda. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar ahora, ¿vale? Bueno, y si no tenéis ninguna duda, bueno, espero que os haya resuelto las dudillas que tuvierais en este tema, en el tema de equilibrio, de los factores que afectan al equilibrio químico, y bueno, y que os ayude mucho esta clase en directo que he dado. Que nos vemos en la semana que viene y mucho ánimo con el estudio, ¿vale? Bueno, hasta luego.